Hola, para comenzar les voy a contar el comienzo del relato detrás de esta foto que están viendo. Ustedes piensen y decidan cuál de los dos comienzos atrapa más su atención. Comienzo 1. Este es mi padre, Jorge Ramón Balingre, en una foto antes de entregar ese vehículo a su nuevo dueño. La foto la sacó mi hermana Laura. Un rato después entregó el vehículo. Comienzo 2. Jorge Ramón Balingre no es una persona cariñosa. Tampoco es un tipo fierrero de autos. Sin embargo, ese día cuando mi hermana Laura le pidió que posara para una foto con la bala turquesa, eso fue lo que le salió a hacer con el auto. Un abrazo y un beso. Un rato después, entregó el vehículo a su nuevo dueño. ¿Cuál de los dos comienzos llama más su atención? ¿Cuál de los dos comienzos les da el deseo de seguir escuchando sobre esta foto y sobre esta historia? Mi nombre es Verónica Balingre. Yo soy licenciada en Bibliotecología y Ciencia de la Información y actualmente estoy haciendo una certificación en investigación y escritura genealógica. Esos dos comienzos que presenté al principio responden a dos diferentes maneras de contar una historia. Una es relatar el suceso de una manera cronológica o una consecución de hechos. Puede ser en un periodo de tiempo o a lo largo de toda la vida. Es algo más parecido como a una biografía. El segundo comienzo, es un relato que está basado en el lector, en atrapar la atención del lector, en hacerlo interesante para el lector y en transmitirle la emoción o el aprendizaje o la lección que aprendió la persona que lo está escribiendo, ¿no? El escritor. Por supuesto que registrar nuestra historia o la historia de alguien de nuestra familia o un antepasado en cualquiera de sus formas es mejor que nada. Pero cuando lo hacemos con un propósito en mente y con una audiencia en mente, o sea, ¿quién va a leer esta historia o quién va a escuchar esta historia? No solo se registra de forma escrita, por supuesto. Eso tendrá un efecto más profundo, probablemente, en ese público, en esa audiencia. En el famoso libro 1984 del autor británico George Orwell, me gusta mucho una parte en la que Winston, el protagonista, tiene una hoja en blanco delante, escribe la fecha y no sabe qué escribir. Entonces de repente piensa, ¿para quién estaba escribiendo aquel diario? ¿Para quién escribimos? Esa es una de las cosas en las que tenemos que pensar cuando empezamos a escribir una historia. Y por otro lado, ¿cuál es el propósito? ¿Qué quisiera dejarle al lector con esta historia? ¿Qué quiero transmitirle? ¿Y de qué manera? ¿No? Por eso ponía el ejemplo de los comienzos. Tal vez no todas coinciden, pero en general el segundo comienzo, ¿no? Donde uno pone un poco más de ánimo, de elementos que atrapan al lector, es el que va a hacer que la persona quiera saber por qué. En ese caso, Jorge Balingre decidió darle un abrazo y un beso a ese auto, siendo que no era una persona amante de los autos ni que se encariñaba mucho con ellos. En el caso, siguiendo el ejemplo que di, para escribir el relato detrás de esa foto, le hice una pequeña entrevista a mi padre. Y cuando le pregunté qué significó ese auto para él, bueno, me dijo primeramente que había sido una herramienta de trabajo muy importante. Y después me dijo, también significó otra cosa, pero eso te lo digo más adelante personalmente. Así que evidentemente tuvo algún efecto, algún impacto emocional en él, el haber tenido ese auto o lo que vivió con ese auto. Eso es la historia que queremos capturar. Es momento de pensar cómo nos ponemos manos a la obra con esto. Algo que siempre pienso cuando
estoy reflexionando sobre esto de escribir nuestra historia es cuándo la escribimos. A veces nos parece que tenemos que llegar al fin en nuestra vejez para escribirlo desde un lado más maduro, más reflexivo, lo que sea. El tema es que no sabemos si llegamos a la vejez. Nosotros no sabemos cuándo terminan nuestros días aquí en la tierra. Y, por ejemplo, a veces pienso en mi propia situación. Si yo muriera esta noche, ¿qué quisiera dejarles a mis hijos? ¿Qué mensaje querría dejarles a mis hijos? ¿Hay alguna experiencia en mi vida que ha sido una perla por lo que me dejó, por lo que aprendí, por cómo me cambió y que a mí me gustaría transmitírsela también a mis hijos, a mis nietos, a mi esposo, a mis padres? Todos ellos pueden ser nuestra audiencia, pueden beneficiarse de lo que uno escriba y en realidad el momento para registrar esas cosas es ahora. Registremos. Nadie va a saber mejor que nosotros mismos lo que aprendimos y lo que fue para nosotros cada una de las experiencias que hemos tenido hasta ahora en nuestra vida. Resumiendo, cuando empecemos a escribir nuestra historia, pensemos para quiénes está dirigida, a quiénes nos imaginamos leyéndola, escuchándola o disfrutando de ella. Y por otro lado, transmitamos en ella la captura de aquello que fue significativo para nosotros, de eso que de alguna manera provocó un cambio en nosotros y transmitámoslo en esa historia. Y les dejo un ejercicio para probar en casa. Piensen en una experiencia significativa en su vida, ubíquense en ese día en que algo cambió, aquel día en que eso empezó, que fue diferente, y dejen que las palabras fluyan, que muestren, que digan, que describan, que expliquen, que respondan, que hagan preguntas. Y tengan lista entonces su masa madre, que en el próximo video hacemos el pan. Voy a explicar más detalladamente cómo escribimos esa historia, qué se sugiere en cuanto a la extensión de esa historia, en cuanto a cómo comenzarla, cómo terminarla, qué elementos pueden componerla para que sea interesante y para que logre transmitir el mensaje que queremos dar.